Nos encontramos en Somosaguas con don Antonio García Trevijano. Él es miembro de la historia española, podríamos decir. Usted fue la persona que coordinó toda la oposición contra Franco. Sin embargo, el objetivo que usted buscaba es muy diferente al que quedó finalmente después de la transición. No, yo lo digo claramente. Mi vida bajo Franco fue un esfuerzo permanente y constante, como tal vez no haya habido otro en la historia europea, de un combate singular de una sola persona contra un dictador, contra Franco, que agrupea a toda la oposición, y justamente porque tuve éxito, porque fui el coordinador, el alma de toda la oposición española, de todos los partidos, desde la extrema izquierda a la derecha católica, pues justamente por ese éxito fracasó la ruptura democrática. Porque al ver que era posible la ruptura, le dio miedo a las fuerzas conservadoras que estaban incorporadas a la Junta Democrática, partidos clásicos de liberales, de derecha, burgueses. Le dio miedo. Ese ambiente lo notó, lo percibió el Partido Socialista Obrero Español, que no tenía antecedentes ningunos de oposición, porque desde el final de la Guerra Civil el Partido Socialista Obrero Español no tuvo presencia activa en España. En Toulouse pervivió y supervivió Llopis al frente del PSOE, pero un grupo de aventureros y ambiciosos jóvenes de Sevilla pues dieron dentro del partido un golpe de mano para hacerse con las riendas del poder. Ese grupo fue ayudado por los servicios secretos de Franco, por Carrero Blanco en concreto, y por el coronel San Martín. Hay pruebas evidentes, además yo lo sabía y lo viví, para que viajaran a Suresnes sin peligro ninguno de ser perseguidos. Felipe González tenía el nombre de Isidoro para la policía, con la orden en la policía que todos lo escuchábamos por la radio y lo sabíamos. La policía no, si estaba en una manifestación en Sevilla pública, Isidoro, la policía tenía orden de no detenerlo y no hacer nada, pasarla, hacer la vista gorda. Bueno, pues eso fue la tradición que triunfó y se puso al servicio de una monarquía, pero no de una monarquía cualquiera, no de una monarquía tradicional que a su cargo o sobre los hombros de una familia recaiga toda la historia de un país. No. Una monarquía preparada, dibujada, diseñada y nombrando el monarca el propio Franco. Dictador nombra rey a Juan Carlos contra la voluntad de su padre, contra la voluntad del conde de Barcelona. Yo mismo, a petición del conde de Barcelona, me llamó, me desplacé a Estoril para contestar a su hijo y a Franco, y me pidió que escribiera los borradores, que escribí a los dos, y a su hijo en concreto el padre le dijo que no podía consentir que aceptara una monarquía sin honor, que es lo que podía único que hacer un dictador. Esta es la verdad. Entonces, claro, fue mi fracaso, porque el triunfo como opositor fue mi fracaso como posible diseñador de la libertad o de una futura democracia en España. Porque triunfé en la oposición contra Franco consiguiendo la unidad de todos, dio miedo que podía conseguir entonces la ruptura, y los franquistas y el PSOE patrocinaron un movimiento al que se sumó Santiago Carrillo para eliminarme de la escena política mediante la infamia de una difamación sobre Guinea. ¿Y cómo fue posible que un partido como el comunista, que había sido precisamente uno de los más fuertes en la oposición a Franco durante los 40 años de dictadura, cómo en ese último momento le da la espalda a usted, le da la espalda a la ruptura democrática y acepta un continuismo, una monarquía, una bandera con la que para nada se sintieron representados incluso muchas personas que abandonaron el partido por dignidad en aquella época? Ese fue mi error, el mismo que tú me preguntas. A mí no me engañó nadie, porque yo soy un hombre muy observador. Creo que entiendo mucho de psicología personal, conozco a las personas. Yo sabía quién era Felipe González, a mí no me podía engañar nadie. Y Santiago Carrillo como persona tampoco. Pero como era el secretario general del Partido Comunista, y este partido desde el año llevaba tantos años de sufrimiento,
había sufrido tantas víctimas, cárceles, persecuciones, difamaciones, incluso muertes. Pues yo me parecía imposible que el Partido Comunista aceptara una colaboración con el régimen de Franco y que aceptara la monarquía designada por Franco. Me parecía imposible, y por eso es por lo que me engañó el partido, no Santiago Carrillo la persona, sino el Partido Comunista. Pero yo soy leal a mis convicciones. Es decir, yo aunque hubiera sabido que iba a ser traicionado por el Partido Comunista y por Santiago Carrillo, yo no hubiera podido cambiar de conducta, porque estoy habituado desde muy joven a obrar siempre de acuerdo con mis convicciones éticas, aparte de mis convencimientos intelectuales. Por tanto, no hubiera cambiado, aunque yo hubiera sabido que iba a ser traicionado, no podía haber cambiado mi actitud, porque ¿qué iba a hacer? Pues por lo menos lo que hice fue que a pesar de estar difamado, traté luego, a través de la clave, de otros años, traté de estar presente para denunciar la traición de todos, como sigo haciendo hoy, lo mismo. Digo, ¿traición de quién? De Juan Carlos, del rey, traición a su padre, porque no obedeció lo que en su carta le pedía, que no aceptara la monarquía ofrecida por Franco, traición de Juan Carlos a Franco también, porque no siguió, juró la lealtad a los principios del movimiento, y no digamos Suárez, un traidor a la falange, a todo lo que fue traicionar, y no digamos Fraga, y no digamos todo, es que no hay ni una sola persona en España que no haya sido traidor, porque no hay nadie de la oposición que haya permanecido en la oposición a este sistema, y no hay nadie del franquismo que haya dejado de apoyar a este sistema, todos traidores, desleales. Después de unos años en este régimen que es consecuencia del franquismo, de la transición posterior al franquismo, lo que vemos día sí y día también en la televisión es que la corrupción campa a sus anchas, y usted hablaba de La Clave, un programa en el que usted mismo, si no recuerdo mal, decía que en un sistema como este la corrupción era inevitable. No solamente eso, en La Clave dije la primera vez que pronuncié este pensamiento, que ahora repito, la Constitución española sería inaplicable, no se habría derogado hace mucho tiempo, a no ser por la corrupción, porque en España la corrupción es un factor de gobierno, naturalmente que es un factor de desintegración moral, pero es que sin ese factor no se podría gobernar, se gobierna por la corrupción, y la Constitución dura porque se gobierna, la Constitución no está en vigor. Si estuviera en vigor la Constitución, no habría durado ni un día, porque la Constitución un artículo prohíbe el mandato imperativo. Y de las miles y miles y miles y miles de leyes que aprueba el Parlamento, no hay una sola que no sea producto del mandato imperativo que los jefes de partido dan a sus diputados de lista, a sus órdenes, para que voten lo que ellos digan, por mandato imperativo. Es así que hasta se dio la caricatura de que los diputados que no asistían, sus compañeros podían votar con los pies, dándole al botón del voto con los pies. Así, hasta ese punto ha sido una degeneración de la Constitución, no ha estado ni un solo día en vigor, no se ha cumplido nunca, y gracias a eso ha durado este sistema, porque no se cumple la Constitución, y en su lugar el factor gobernante, el factor constituyente, ha sido la corrupción. Hablaba usted de que son los jefes de los partidos los que dan órdenes de voto a sus diputados. Usted forma parte de un movimiento que es el MCRC, que precisamente lo que defiende es que los diputados sean elegidos personalmente y por distritos, y que no, es decir, que primero vaya la persona y después el partido, ¿no? Lo que yo defiendo es que el diputado no tenga jefes. Que puede haber partidos, claro que puede haberlo, y que los diputados pueden ser de los dos partidos, pero que en tanto que diputado no puede tener ningún jefe. En el Parlamento es señor y autónomo de sí mismo. Si no, que no se presenta a las elecciones si tiene que estar a las órdenes de otro. Que se presente ese otro solo, con las listas, como hace hoy. Si en realidad el Parlamento no es necesario en el sistema, eso es un lujo, no sé, que no sirve para nada, es como los pavos reales. Su cola no le sirve ya para guiar el vuelo, porque no pueden volar. Es solo la vanidad
de la naturaleza que ha hecho al pavo real o a las aves del paraíso con esas colas de esos plumajes tan vistosos y tan atractivos, porque son inútiles. Pues el régimen español es igual, con la diferencia de que es feo, no es atractivo como el plumaje de las aves del paraíso, ni como un pavo real. Es muy feo el sistema, pero es igual. Que no sirve, esos pájaros exóticos no valen para volar, y el sistema español no vale para representar, porque no está ideado para representar al elector. Solamente tienen que obedecer las instrucciones del jefe del partido, y a su vez recibe las instrucciones de la oligarquía que financia al partido, bajo cuerda o con cuerda, con corrupción. Es decir, que aquí la oligarquía financiera y económica maneja todo el sistema y tiene unos partidos a los que financia. La prueba la tenemos con Podemos. Ahora Podemos, el elector es tan estúpido en general que cree que Podemos, porque utiliza un lenguaje revolucionario, aparentemente, después ya cuando lo ves bien, ves que es revolución nada, que es reaccionario. Pero en fin, como maneja un lenguaje que parece que rompe con lo que hay, pues los indignados, desengañados de tanta corrupción, lo votan. Millones, sí, 5 millones. Bien. ¿Y a qué votan? Pues a una persona que ha sido sacada de la sombra, de la oscuridad, por la oligarquía financiera y mediática, por las televisiones, por la Sexta, por Roures. ¿Se sabe quién es? ¿Cómo un capitalista y una televisión va a sacar y va a promover una figura política de un revolucionario que vaya contra sus intereses? Eso es imposible. Pues este es Pablo Iglesias, una hechura, una creación de la oligarquía televisiva, no, de la organización de la televisión privada. Pues de ahí salen este grupo, es un ejemplo. Pues lo mismo que él saldrán otros, y el Rivera igual, lo mismo. Rivera tenía un cierto valor en Cataluña, porque allí se enfrentaba con una realidad y tenía el valor de hacer frente a ella, que era el separatismo. Pero ¿por qué se ha salido? Allí el separatismo cada vez más fuerte, y aquí en España está recogiendo los frutos de qué. Otro oportunista igual, si es que no hay nadie que se pueda salvar en España, nadie. Y si hablemos de ahora los combates entre el PSOE, entre Susana Díaz y Sánchez. Sánchez es una persona tan tonto que no entiende una palabra de lo que estamos hablando. Él se cree que es de izquierda y que la gente lo vota y que él es un líder, no sabe que es un muñeco manejado por uno y por otro. Y ahora, pues para mayor gloria de Susana Díaz, pues figúrate, tiene la suerte Susana Díaz, apoyada por toda la oligarquía, todo el aparato, y tiene la propaganda de un revolucionario Sánchez de extrema izquierda. ¡Qué maravilla! Ha ganado ella, pero mira, las elecciones eran verdaderas. No, Sánchez es un muñeco, un pelele que se presta al juego que la oligarquía quiera con él. Todo es falso. Si algún día tuviéramos un gobierno que pudiera parecerse a lo que ustedes de alguna manera defienden en el MCRC, ¿podría ser eso posible dentro de la Unión Europea? No. Esa es la razón por la cual yo deseo la más rápida disolución posible de la Unión Europea. La Unión Europea es una síntesis supranacional de las oligarquías nacionales de Europa. Es imposible que la Unión Europea, con una constitución alemana, italiana, holandesa, belga, finlandesa, noruega, que proceden del patrocinio de la Armada, del Ejército de Estados Unidos, general Eisenhower y el general Barça, instalados en París, son ellos los que tienen que aprobar estas constituciones de la oligarquía. No son democráticas ninguna. Y luego se constituye la Unión Europea para perpetuar esta oligarquía. No. Europa es una realidad y una esperanza. Una realidad geográfica y humana, e histórica y cultural. Pero no es una realidad política, y tiene que serlo. Y para que cuanto antes lleguemos a tener en Europa esa realidad política, antes
tiene que disolverse la Unión Europea. Tiene que desaparecerse porque es inútil. Es una fuente de corrupción. Voy a dar un dato que no es conocido. Cuando estuve la última vez en Bruselas, haciendo lo que pude desde Bruselas, por medio de radio y televisiones, para ayudar al Brexit del Reino Unido, allí tuve una información directa de uno de los responsables, porque yo conservo amigos de la época de la oposición a Franco, todavía conservo amigos en Europa, la mayoría han muerto, pero tuve una información de que la Unión Europea, la Comisión Europea de Bruselas, considera que es un éxito que los fondos estructurales que toda Europa tiene preparados para ayuda a lo que antes se llamó tercer mundo o países subdesarrollados, pero que el lenguaje de la socialdemocracia cada vez le da nombres más rimbombantes. Bueno, pues están contentos porque han conseguido que el último año, este año 16, el dinero de los fondos estructurales destinados al desarrollo, a las obras de infraestructura, o de educación o de sanidad de los países atrasados, han conseguido que este año ese dinero destinado a ese fin llegue a ser aplicado en el 50%. Si es un éxito que lo celebran, que solamente roben la mitad. Esa es Europa. Ya podéis con eso que piense cada uno lo que quiera. Celebrándolo de verdad, como un éxito extraordinario que Europa ha conseguido. La Unión Europea ha conseguido que los países a los que alude la jerarquía, los gobiernos con los que tratan, solo se queden con la mitad. Roben la mitad nada más. La otra mitad hacen carreteras o hospitales. Muy bien. Han dado un paso muy grande, enter el 100%. Usted defiende que no se vote, que la gente rompa el voto delante de las urnas y que no se vaya a votar. La pregunta que le quiero hacer, y que me imagino que se la habrán hecho muchísimas veces y que muchos oyentes estarán pensando, bien, si no voto, aunque haya un 20% de personas que voten, quien llega al gobierno va a seguir en el gobierno. Así, es que es verdad que hay algunas personas que se creen muy listos cuando preguntan ¿y qué proponemos nosotros? Y digo que no se vote. Entonces creen que una persona de mi preparación y de mi experiencia puedo ser tan imbécil de creer que los gobiernos o el sistema o el régimen se va a hundir porque no se vote. Pero por Dios. ¿Pero qué creéis que soy tan tonto? Después de la experiencia que tengo, esta gentuza que está gobernando, siguen gobernando, aunque los vote un 10%. Seguirán gobernando. Esos no salen de ahí simplemente por voluntad propia. Hay que echarlos. La diferencia es brutal, sin embargo, de si están amparados por una votación, no digo como ahora, que casi son 2/3, sino que si están amparados en una votación favorable al sistema o a los partidos del 50%, pues no hay nuevos estímulos, no aparecen nuevas posibilidades o oportunidades para derribarlos. En cambio, si se imagina un escenario donde, por ejemplo, el 60% se abstiene, 2/3 partes, que sería entonces el 66%, y vota una 1/3 parte, ¿de acuerdo? No dimite nadie. El que ha ganado y forma el gobierno, si han sido el 34, quiere decir que ha tenido la mitad más uno de ellos, pues gobierna con el 17% del censo electoral. No dimite de ninguna manera, es un sinvergüenza. ¿Cómo dimitir? No tiene sentido el honor. ¿Cómo nadie puede esperar que él tenga un gesto de dignidad? Eso es imposible. Yo solo lo puedo pensar. Pero en cambio, sí que pongo un ejemplo que todo el mundo va a comprender. Porque esa persona que tiene el poder legal de seguir gobernando, con poder legal, así que la legalidad sigue a su favor, sin embargo, ha perdido autoridad moral, porque la gente que sabe que está gobernando con un 15% deja de respetarlo moralmente. Ha perdido la autoridad moral, aunque conserve la autoridad legal. Bien,
Pues eso le pasa, y lo pongo como ejemplo, lo mismo que los reptiles, que para crecer o para mantenerse en vida tienen que periódicamente cambiar de camisa, los invertebrados, o porque no tienen una columna vertebral interior, sino que están protegidos de los peligros exteriores por una camisa, y en determinadas épocas del año tienen que cambiar de camisa. Bien, pues si unos gobernantes que solamente lo ha votado el 15%, es como una culebra que cambia de camisa, pero el día que ha cambiado de camisa, antes de que le nazca la nueva, tiene que estar con un cuidado exquisito viviendo, porque la picadura de un mosquito o de una avispa la mata. Pues esa picadura de la avispa la mata equivale a que un gobierno que solamente es elegido con un 15 o un 20% de los votos está expuesto a que el menor escándalo, por ejemplo, una señorita que hace pipí en la calle y que luego tiene con ese mérito la nombran alcaldesa de Madrid, pero no digo que sea la actual, pero un cargo, o una señorita que se quita el vestido en una iglesia de la universidad y que es un honor porque con eso sube a carrera política, en el supuesto de que el gobierno fuera perteneciente a ese partido, inmediatamente se produciría tal escándalo que ese gobierno no duraba lo que un pastel en un colegio de niños. Si lo que yo cuento no es con que no votando caiga el gobierno, lo que pretendo es quitarle la legitimidad moral, la autoridad moral, para que cualquiera pueda provocar en un segundo su caída, con el menor incidente, con la picadura de un mosquito, porque ya están indefensos, ya no tienen protección, ya la hipocresía no los guarda. Por eso quiero que no se vote. Sé lo que digo. ¿Y cuándo llegará el momento en el que caerá este régimen? ¿Cuándo cree usted que puede terminar este régimen, esta restauración 2.0, si quiere? Sí, es que si un gobierno que terminara de esa manera, es el régimen el que cae, no es el gobierno. Tiene que haber entonces un periodo de libertad constituyente, donde la fuerza, donde lo que salga de ahí no pueda ser el producto ni del ejército, ni de la iglesia, ni de la banca, ni de un partido, no. Se abre un periodo de incertidumbre donde tiene que haber un gobierno de concentración, provisional, claro, porque durará poco tiempo. Un periodo de libertades como no se ha conocido nunca, libertades totales, nuevos medios de expresión que saldrán como a borbotones, porque habrá facilidades para ello. Y en ese ambiente de libertad, tras un periodo de libertad, habrá unas elecciones constituyentes. Y en esa, la fuerza constituyente de una nueva constitución será la libertad colectiva. Esa es la fuerza constituyente, no un ejército, ni la banca, ningún poder constituido, sino la libertad colectiva. Y el único país del mundo que tiene una constitución producto de la libertad colectiva se llama Estados Unidos. Y yo quiero ser en Europa el primero que promueva un periodo constituyente donde la fuerza de la que salga una nueva constitución sea la libertad colectiva. Ese es el tema. Pues veremos cuando llega y esperemos poder contar con usted para poder verlo. Ojalá fíjate, yo no me creo eterno y no tengo ningún miedo a la muerte. Yo estoy preparado para ella desde que tengo 18 años, 16 que empezó mi combate contra Franco. Pero es cierto, yo creo de verdad que he fundado un movimiento no solo para España, sino para toda América española, como lo está viendo, está en todos los países y ahora está en Argentina, está en Uruguay, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en Salvador, están ya en marcha, y aquí no digamos en España. Yo creo que este movimiento es universal, porque es fundar la libertad y la democracia fundarla sobre sus propios fundamentos. Eso, los fundamentos del fundamento, eso es una expresión de un gran filósofo, Martin Heidegger, buscando la verdad. Decía que le faltaba el Grund, el fundamento del fundamento. Y el fundamento
de la libertad individual, el fundamento de los derechos individuales, el fundamento de lo que se llaman derechos naturales. Ese fundamento no es más que uno, y es la libertad colectiva como fuerza constituyente. Ese es mi programa, único. Pues Antonio García Trajano, yo le agradezco muchísimo que nos haya atendido y le deseo mucha suerte. Un placer, caballero. Gracias.